Buen día, mi nombre es Víctor Borges, especialista en instalación de sistemas de impermeabilización con más de 10 años de experiencia en el mercado. Instalación de sistemas asfálticos, mantos asfálticos, emulsiones asfálticas, cintas tapagoteras y lo correspondiente a mantos asfálticos autoprotegidos y no autoprotegidos. El contenido de esta presentación, lo que ustedes van a conocer a partir de esta presentación, qué es un manto asfáltico dentro de los sistemas de impermeabilización laminares, estructura de los mantos asfálticos, sean mantos autoprotegidos o no autoprotegidos, mantos asfálticos, usos y procesos de acuerdo al uso o a la exigencia que tenga cada uno de los clientes y dependiendo del tipo de edificación que tenga en este momento, edificación nueva o edificación antigua. ¿Qué es un manto asfáltico? Importante definir para que tengan pleno conocimiento de que el producto que van a instalar se acomoda realmente a lo que requiere su edificación. En el medio encontramos mantos autoprotegidos con foil de aluminio y mantos no autoprotegidos. Mantos no autoprotegidos que no pueden quedar expuestos a la intemperie y mantos autoprotegidos con foil de aluminio que quedan completamente expuestos a la intemperie porque tienen un foil de aluminio que los protege y evita el deterioro frente a la presencia de los rayos UV. ¿Cuál es la estructura del manto asfáltico? Importante tener presente que un manto asfáltico está compuesto por una masa asfáltica o una masa de bitumen, donde tenemos un refuerzo central, que en este caso son mantos con refuerzo central en polietileno de alta densidad, una masa asfáltica por la cara inferior, una masa asfáltica por la cara superior, que es el que posteriormente va a recibir el acabado duro o la protección para que no quede expuesto directamente a la intemperie. ¿Cuál es la característica principal de estos mantos? La elongación y la manejabilidad que tienen, permitiendo que se acomoden completamente a la superficie sin generar alguna ruptura o deterioro en el foil de aluminio. ¿Cuáles son las propiedades de los mantos? En el caso puntual de los autoprotegidos con foil de aluminio, este foil lo que hace es proteger completamente el bitumen o el asfalto. Es importante aclarar que el asfalto, al quedar expuesto directamente a la intemperie, se puede empezar a deteriorar. Los rayos UV llegan directamente al asfalto, lo resecan y con el tiempo él se craquela, se rompe. Cuando tenemos este foil de aluminio, evitamos tener mantos no autoprotegidos a los que se les tiene que aplicar un recubrimiento total. El foil de aluminio hace el manto completamente autoprotegido. El traslapo en este caso, en el proceso de instalación, siendo mantos autoprotegidos o no autoprotegidos, es la sobreposición de las dos capas, las cuales se van a flamear en el caso de los mantos instalados con soplete, o en este caso van a tener una adhesión en el caso de los mantos autoadhesivos, donde no hay necesidad de utilizar soplete, sino que simplemente retiramos el poliéster siliconado, sobreponemos adhesión asfalto-asfalto y tenemos un traslapo completamente finalizado, completamente hecho. Para el caso de los mantos que requieren soplete, sí es necesario tener para este caso el manto del traslapo, sobreponer el manto nuevo y posteriormente calentar o flamear para poder tener adhesión de los dos asfaltos. Ahí en ese caso hablamos de mantos que se instalan con soplete. ¿Cuáles son las líneas de mantos que en este caso Topex tiene disponible para todos sus clientes? Tenemos mantos autoprotegidos y mantos no autoprotegidos, que en un momento vamos a aclarar cuáles son los usos o las exigencias. Esta es la presentación de los mantos Topex para el caso de los mantos autoprotegidos, mantos no autoprotegidos. E importante hacer la aclaración cuando estamos hablando de un manto que se instala con soplete y un manto que se instala autoadhesivo. Nuevamente, es importante hacer esa aclaración. El manto que se instala con soplete requiere principalmente una pipeta de gas, un soplete para calentar y fundir el asfalto y generar adhesión asfalto-asfalto. En los mantos autoadhesivos no necesitamos soplete, únicamente retiramos poliéster siliconado y generamos adhesión asfalto-asfalto. ¿Qué necesita este manto para generar una buena adherencia? Presencia de presión y temperatura. Presión que ejercemos con las manos con un rodillo y temperatura ambiente que lo que hace es activar el asfalto, permitiendo que se reblandezca y genere una correcta adhesión en los traslapos o en los remates del manto. ¿Cuándo vamos a usar el manto autoprotegido y el manto no autoprotegido? Cuando hablamos de un manto no autoprotegido, significa que va a ser una impermeabilización que no va a quedar nunca expuesta a la intemperie. Cuando no hablamos de quedar expuesta a la intemperie es porque posteriormente o le voy a fundir un acabado duro encima
o le voy a instalar un enchape en la parte superior o porque voy a instalar una jardinera en la parte superior. ¿Qué nos indica esto? Que el manto nunca va a quedar expuesto a la intemperie. Cuando tenemos un manto autoprotegido de aluminio, como en este caso, este manto, como lo dijimos anteriormente, puede quedar directamente expuesto a la intemperie porque este foil de aluminio no crack, que es una característica principal, que el foil de aluminio no se rompe ni se parte con facilidad, y es tecnología, en este caso, que tienen los mantos de la línea Topex. Es un manto que va a quedar expuesto a la intemperie y es importante aclarar, resiste únicamente tránsito ocasional de mantenimiento. ¿Cuándo hablamos de un tránsito ocasional de mantenimiento? Porque tenemos equipos especiales, tenemos redes de incendios, tenemos los medidores de gas en el caso de las construcciones antiguas, o tenemos que hacer, en este caso, revisión de equipos especiales que hay en la cubierta. Ese tránsito lo tolera muy bien sin llegar a la exigencia máxima del material. Cuando tenemos unas exigencias altas, lo importante sería ver si hay necesidad, la posibilidad de tener un sistema bicapa, que ese sistema bicapa en mantos Topex sería primera capa de un manto negro más un manto autoprotegido de foil de aluminio, que en este caso lo que me aumenta es la vida útil del sistema, la perspectiva de vida útil y por consiguiente la garantía del sistema. Pero depende de la exigencia que tenga cada uno de los productos. Proceso de aplicación de los mantos asfálticos, dependiendo del uso de exigencia que vaya a tener cada una de las edificaciones. Proceso de aplicación. El área de trabajo o donde vamos a instalar el sistema de impermeabilización. Debemos tener varias pautas para poder asegurar que la instalación sea la más adecuada, partiendo de la seguridad que debemos tener por los elementos o materiales que vamos a utilizar dentro del proceso. Tenemos dentro del área del trabajo la suspensión o en este caso evitar el paso sobre la superficie donde vamos a instalar el sistema de impermeabilización. ¿Por qué razón? Una vez instalamos el imprimante, que más adelante vamos a hablar de esto, hay que evitar que se contamine o se ensucie. Este es el imprimante en este caso que lo hacemos con la emulsión Topex en dilución 1:3, una parte de producto por 3 partes de agua. Esa emulsión acuosa lo que hace es llegar a la superficie y saturar el poro o el microporo que tiene la superficie, o en este caso el concreto, mortero, teja, ladrillo, donde se vaya a instalar, para asegurar que se genere un anclaje mecánico entre el sistema de impermeabilización y la superficie. Entonces, eliminamos el paso de personas que estén en este punto para que no vayan a contaminar la imprimación o no vayan a deteriorar el manto. No debe haber presencia de gases o líquidos inflamables. ¿Por qué es importante aclarar esto? Como vamos a utilizar gas y vamos a utilizar una llama viva, si tenemos productos inflamables cerca del lugar donde vamos a trabajar, podría llegar a ser peligroso. Si tenemos redes de gas, si tenemos redes de gases especiales, hay que tener la seguridad que no hay fugas o no hay pérdidas que en algún momento puedan llegar a generar un accidente. Y todo eso se tiene que evaluar antes de llegar a intervenir con el sistema de impermeabilización. Proteger las áreas de caída de objetos. Es muy común que estos productos se instalen en lugares bajos, en lugares donde en la parte superior tenemos edificaciones nuevas puntualmente, donde están instalando mampostería, ventanería. Hay que asegurar el área para no tener accidentes durante la ejecución del proceso. Tenemos la revisión de la superficie, que ahí es donde parte y es importante aclarar lo siguiente. Para la instalación de los sistemas de impermeabilización, si hablamos que esta es nuestra placa, este es nuestro muro perimetral o bordillo perimetral, hay unos requerimientos específicos para que el sistema quede adecuadamente instalado. Primero vamos a hablar de algo que se llama la media caña o las medias cañas, que lo que nos hacen es eliminar la transición entre el plano horizontal y el plano vertical. ¿Con qué propósito? De evitar que el manto tenga que ser partido o se quiebre en este punto para hacer el ángulo de 90. Si nosotros aseguramos esta media caña o aseguramos un chaflán, podemos asegurar que el manto viene y hace una transición adecuada de superficie plana al bordillo perimetral. Eso en el caso de la media caña o chaflán, que es válido tener las dos cosas. Confirmar las pendientes de la superficie. Para instalar un manto no autoprotegido o autoprotegido con foil de aluminio, el pendientado sugerido o la inclinación que tiene la superficie debe ser por lo menos una inclinación del 3%. ¿Qué significa este 3%? Que por cada metro lineal de avance que tenga, debe tener por lo menos 1 centímetro de inclinación. ¿Hacia dónde va la inclinación?
hacia las bajantes en este caso, o a la canal que va a recibir el agua. Si yo dejo estancamiento sobre el sistema de impermeabilización, lo más probable es que rápidamente se deteriore. Y nosotros buscamos es que la impermeabilización, una vez instalada, tenga la mayor durabilidad o perspectiva de vida útil. Entonces, pendientado sugerido del 3%, media caña o chaflán, para asegurar la transición del manto de la superficie. ¿Qué necesitamos adicionalmente para el remate del manto asfáltico? Si tenemos este muro perimetral, puede ser un muro perimetral, puede ser un antepecho, puede ser un bordillo, necesitamos algo que se llama el remate perimetral o el anclaje mecánico que va a tener la impermeabilización en los perímetros. Si nosotros le hacemos un zoom a esto aquí, lo traemos, este es nuestro bordillo, hay algo que le llamamos una regata perimetral, que es un corte que hacemos directamente en el muro, que lo hacemos con disco de pulidora para concreto. Esa regata debe tener un factor forma de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Cómo lo hacemos? Una primer pasada recta con el disco de pulidora, pasando por la regata, y posteriormente hacemos una segunda pasada inclinando el disco. ¿Con qué propósito? De hacer un chaflán dentro de la regata. Cuando hacemos esto, ¿qué nos va a permitir? Que si tenemos la placa en este punto, la media caña o el chaflán, la impermeabilización suba y se ancle directamente dentro de la regata. Aquí, ¿qué evitamos? Que el borde del manto quede expuesto. Si lo dejamos expuesto sin meterlo dentro de la regata, lo más probable es que con el tiempo ese borde del manto se empiece a erosionar, a deteriorar, y por ahí tengamos filtraciones de agua que nos van a terminar afectando toda la impermeabilización, y el agua va a pasar, va a navegar por debajo del manto y vamos nuevamente a tener filtraciones. ¿Cuáles son los pasos para la instalación de este sistema de impermeabilización? Sea manto con soplete o sean mantos autoadhesivos, el proceso de instalación es exactamente el mismo. El imprimante que ustedes manejan en este caso es la emulsión asfáltica Topex. Este es un producto asfáltico base agua, que como bien lo digo, es base agua, se diluye con agua para generar esa proporción 1:3. Hagamos la siguiente aclaración. Cuando hablamos de dilución 1:3, significa que es una parte de producto por 3 partes de agua en la misma unidad de volumen. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Cuando le decimos al cliente, o en este caso al instalador, que es una parte de producto por 3 partes de agua. 3 partes de agua medidas exactamente en la misma unidad de volumen. ¿Por qué hacemos la aclaración? Porque en algunas ocasiones miden una parte de producto por 3 partes de agua. Volumétricamente no va a ser lo mismo y vamos a tener una dilución que no es la correspondiente para que se saturen los microporos de la superficie. Esta emulsión asfáltica o este imprimante, ¿qué me permite? Mejorar la adherencia del producto que se va a instalar, sea manto con soplete o manto autoadhesivo. ¿Cómo hacemos esta imprimación? Dilución 1:3, como ya lo dije, homogenizamos muy bien el producto, lo diluimos muy bien y posteriormente lo aplicamos sobre la superficie plana y perímetros de la cubierta, sean bordillos o sean antepechos. Importante que la emulsión asfáltica rellene muy bien, o en este caso quede aplicada correctamente dentro de la regata. Si yo no tengo una buena aplicación de emulsión aquí, a pesar de que hago la regata, el manto se puede llegar a desprender con facilidad. Entonces es importante que la emulsión llegue a todos los puntos donde va a haber contacto con el manto una vez instalado. Una vez tenemos la imprimación de la superficie, iniciamos con los detalles constructivos que nos aseguran la durabilidad del sistema de impermeabilización una vez instalado. ¿Cuáles son esos detalles o remates? Ya hablamos de uno de ellos, que es la regata perimetral, que es la que hacemos en los muros perimetrales, valga la redundancia.
El otro punto crítico, si esto es, por ejemplo, una cubierta, y en esta cubierta tenemos 1, 2 bajantes o 3 bajantes. El primer remate que se debe hacer, o lo primero que debemos asegurar un buen remate, son las bajantes. Si tenemos una bajante en este punto, y esta es nuestra placa de concreto, lo primero que debemos hacer es algo que se le llama un plato o un desbaste. Esto sería un plato o un desbaste alrededor de la bajante. Ese desgaste o ese plato se puede hacer con un disco tipo copa que me ayuda a desbastar el concreto o el mortero que tiene alrededor, o en el momento de fundir la placa instalan algo que se llama un negativo. Ese negativo lo que hace es desplazar el mortero o el concreto y deja la forma de plato que necesitamos en la bajante. Si lo estuviéramos viendo en planta, el plato se vería algo así. ¿Ese plato para qué me funciona? Uno de los remates o con lo que debo iniciar previo a la instalación del manto es haciendo algo que se llama un emboquillado o la instalación de unas botas o ruanas le llaman también. Esas botas o ruanas van completamente adheridas al interior de la bajante, calentando con soplete, y se funden aquí en el plato. Ese plato nos ayuda a mejorar o a potencializar la conducción del agua hacia la bajante y adicionalmente me compensa la sobreposición de capas de manto que tengo en este punto. Si yo no hiciera ese plato, ¿qué sucede? Si esta es mi bajante, este es el concreto, la sobreposición de capas lo que me está haciendo es subirme el nivel. Y si yo subo el nivel del concreto, ¿qué va a pasar? Que el agua no va a drenar con facilidad hacia la bajante y voy a empezar a tener empozamientos de agua en estos puntos y con el tiempo la impermeabilización se va a empezar a deteriorar. Entonces, aseguremos la construcción del plato, desbastando el concreto y posteriormente la instalación del emboquillado o el enruanado que se hace dentro de las bajantes. Una vez se hace ese enruanado, pasa el manto autoprotegido o no autoprotegido, el que vaya a quedar finalmente, se hace un corte en cruz y se adhieren las pestañas al interior. Ahí tenemos ese segundo paso en el proceso de instalación del sistema de impermeabilización. En este caso, el tercer paso para tener en cuenta es la planeación y el despiece del manto. Si tenemos una cubierta inclinada, donde ya sabemos que tenemos un pendientado sugerido del 3%, necesitamos hacer una media caña o chaflán, hacemos una regata perimetral para embeber el borde del manto en los perímetros de la cubierta. El siguiente paso es planeación o despiece. Si tenemos esta cubierta y la estuviéramos viendo en planta, inclinada, y aquí en la parte baja tenemos una canal o las bajantes en este punto, la instalación del manto o el despiece que se empieza a hacer parte de la inclinación de la cubierta y en el punto donde se encuentren los puntos bajos o los desagües de esta cubierta. Siempre que vamos a instalar el manto, arrancamos desde la parte más baja. Si esta es la escorrentía del agua, el primer rollo de manto arranca desde el punto más bajo. ¿Cuál es el punto más bajo donde encontramos canales o desagüe? Este es el primer rollo de manto. ¿Qué debemos asegurar al momento de instalar? Evitar las contrapendientes. Si yo instalo el manto en este sentido, siempre perpendicular a la escorrentía del agua, el siguiente rollo de manto iría en el mismo sentido, generando este traslapo. Es como si estuviéramos instalando tejas, la teja de abajo con la teja de arriba. Si yo no tengo en cuenta esto y los instalo en contrapendiente, el agua con el tiempo va a empezar a erosionar el borde del manto e inmediatamente vamos a tener filtración de agua al interior. Entonces, primer manto, segundo manto que traslapa, tercer manto que traslapa, cuarto manto que traslapa. Y así vamos a ir sucesivamente hasta llegar al punto más alto de la cubierta. Si fuera una cubierta
Cambiemos el gráfico para hacer una aclaración importante. Cuando llegamos a hacer el remate en los perímetros de la cubierta, aquí tenemos el muro perimetral, tenemos la placa de concreto, aquí tenemos la media caña o el chaplán. Regata perimetral en donde embebemos el borde del manto. Los remates pueden ser de la siguiente manera. Uno puede ser llevando el manto completamente desde superficie plana y haciendo transición directamente a la regata. Otra posibilidad, dependiendo del tamaño, en este caso el área de cada una de las cubiertas, podríamos tener remate. Llevamos el manto hasta superficie plana, hacemos el corte y posteriormente descolgamos una banda de terminación que viene y se remata y se traslapa sobre el manto. Esto es válido para mantos autoadhesivos y mantos con soplete. Muchos me dirán, ¿por qué este remate o el que va completo de superficie plana al remate de la regata? Estas dos posibilidades, dependiendo al área que tenga la superficie, me permite aliviar tensiones o garantizar que la impermeabilización va a tener un comportamiento diferente en este punto. ¿Qué sucede cuando son áreas demasiado grandes? El manto asfáltico es un material que obedece a cambios de temperatura, se dilata y se contrae. Es muy común encontrar cubiertas donde el manto se desprende de la media caña. ¿Cómo evitamos que eso suceda? Haciendo esta transición, llevando manto a superficie plana, generar corte y posteriormente una banda de terminación que se remata sobre el que viene en superficie plana. Esas son las dos maneras de hacer un adecuado remate en la instalación del manto asfáltico. Instalación del primer rollo, como ya lo dije, arrancamos de la parte más baja hacia la parte más alta, siempre respetando el pendientado de la cubierta. El traslapo de los mantos. Si es un manto con soplete o es un manto autoadhesivo, tengan en cuenta que siempre va a tener una zona marcada como sección de traslapo. Para el caso de los mantos Topex, el rollo viene de 1,10 de ancho por 9,10 de largo. En esos 1,10, 1 metro corresponde al foil de aluminio y los otros 10 centímetros, como si tuviéramos aquí el ejemplo, corresponde a la zona de traslapo. Entonces, aquí es donde vamos a venir con el siguiente manto y hacemos la adhesión, sea manto autoprotegido, manto no autoprotegido, manto instalado con calor o manto autoadhesivo. Dentro de los procesos o las buenas prácticas que nosotros recomendamos en la instalación de los sistemas de impermeabilización, hablamos de diferentes pasos para asegurar que el manto, una vez instalado, nos va a dar la garantía y la durabilidad que nosotros esperamos. ¿Cuál es el primer paso o esa primera recomendación? Es que una vez instalado el primer rollo, se haga sello a placa. ¿Ese sello a placa qué significa? Que si tenemos el rollo de manto instalado ya, antes de instalar el segundo rollo, el operario o el instalador calienta muy bien los dos bordes del manto, este de acá y lo que le llamamos cabeza y cola del rollo. Cuando yo aseguro esta adherencia, significa que cuando vengo a hacer el traslapo con el siguiente rollo, ya tengo el primer rollo instalado y sellado en todo su perímetro. Lo mismo vamos a tener que hacer con este segundo rollo. Muchos dirán, ¿para qué hago ese sello a placa dentro de la instalación si ya tenemos un traslapo que me asegura la estanqueidad del sistema? Esto nos va a ayudar para lo siguiente. En algún momento, si se genera alguna afectación mecánica sobre la impermeabilización y lo llegan a perforar o lo llegan a romper, el agua que pasa por el manto no va a lograr pasar de este punto. ¿Por qué razón? Porque el rollo que yo tengo inmediatamente al lado, al estar sellado a placa, va a impedir que el agua navegue libremente debajo del sistema de impermeabilización. Resello del traslapo y protección de los sellos. Una vez instalada la impermeabilización, tenemos primer rollo, segundo rollo, respetando el traslapo de los 10 centímetros.
como ya les dije, sean mantos autoprotegidos, no autoprotegidos o con foil de aluminio. Este traslapo, si es un manto calentado con soplete y gas al calor, genera una rebaba o un cordón de asfalto. Ese cordón de asfalto se debe proteger de la exposición a los rayos UV. Si lo estuviéramos viendo en corte, exagerando que esto es un traslapo, un manto sobre el otro, este traslapo aquí son 10 centímetros. Para el caso del manto Topex maneja un traslapo de 10 centímetros. Al momento de calentarlo con soplete, se genera aquí algo que se llama una rebaba o un cordón de asfalto. Esa rebaba o cordón de asfalto se debe proteger con un producto complementario. Para el caso de Texa, una pintura bituminosa de aluminio. Esta pintura bituminosa de aluminio, ¿qué va a hacer? Tratar de imitar lo que corresponde al foil de aluminio y hacer una pintura bituminosa base asfalto reflectiva. Va a proteger el asfalto como si fuera el foil de aluminio y va a evitar que los rayos UV deterioren el cordón de asfalto. Tengan en cuenta, esto es un punto vulnerable en la impermeabilización, razón por la cual tengo que protegerlo con este tipo de pinturas bituminosas que son complementarias de todo el sistema de impermeabilización. ¿Qué otro detalle importante se debe tener en cuenta dentro de este proceso? Hablamos que los mantos deben tener un traslapo de 10 centímetros. Esos 10 centímetros se deben respetar longitudinalmente y transversalmente en los rollos. ¿Qué más debemos tener en cuenta dentro de ese proceso de instalación? Los rollos de manto longitudinalmente se traslapan 10 centímetros, transversalmente se traslapan 10 centímetros y adicional, los rollos siempre deben quedar escalonados. ¿Qué debemos evitar en la instalación de un manto? Que nos coincidan 4 puntas de manto, así como lo vemos en este gráfico. Si yo hago coincidir estas 4 puntas, es muy frecuente que se genere un abultamiento de las capas de manto y al momento de transitar en la cubierta, sea el caso de mantenimiento o alguna reparación que se esté haciendo, esta parte al quedar un poco más alta la empiecen a deteriorar y se rompa más rápidamente. Eso por un tema mecánico. Estructuralmente, los mantos tienen una mayor tolerancia a los esfuerzos por cambios de temperatura, dilatación o contracción, que este escalonamiento lo tolera mucho mejor y evita que se genere un desgaste prematuro en estas juntas del manto asfáltico. Entonces, eso también hace parte de la instalación de los sistemas de impermeabilización. Hay otros productos complementarios de la marca Topex que ayudan o en este caso permiten hacer reparaciones puntuales o trabajos puntuales. Aquí tenemos una cinta autoadhesiva Topex tapagoteras, que esta cinta es un derivado o una familia pequeñita para hacer esos trabajos puntuales de reparaciones o reforzamiento de sistemas de impermeabilización. Esto es una cinta tapagoteras. Son productos que utilizan para hacer flanches, al igual que con el mismo manto asfáltico también se pueden hacer flanches. La cinta me permite hacer protección en traslapos de tejas, reparación de tejas asfálticas y en algunos casos puede ser usada en la protección de los mismos traslapes del manto asfáltico, cuando se quiere hacer un mantenimiento que tenga una mayor durabilidad o una vida útil superior, a pesar de que los mantenimientos se deben hacer cada 18 meses, en el caso de los mantos autoprotegidos, se debe hacer cada 18 meses calentando el traslapo, resellando el manto y posteriormente aplicando nuevamente pintura de aluminio. Con la cinta tapagoteras o cinta autoadhesiva también se puede hacer ese proceso. Se resella el manto y posteriormente se instalan franjas de cinta autoadhesiva para proteger ese asfalto y darle una mayor vida útil en algunos casos. Para la instalación de esta cinta tapagotera Topex, los procesos o la preparación de superficie es exactamente la misma. Hacemos la imprimación, que puede ser con la emulsión asfáltica ED9,
que puede ser con el cemento plástico tapagoteras para la reparación de fisuras. En un momento les amplío un poco más esta información. O puede ser con un producto llamado Fibratex, que es base solvente, que se aplica sobre la superficie, se deja secar aproximadamente un día, máximo 2, y posteriormente se aplica la cinta tapagoteras. Este adhesivo o primer base solvente lo que me asegura es la mejor adherencia a la superficie. Aunque en el caso de no tener el Fibratex, con la misma emulsión asfáltica en dilución 1:3, me permite tener un perfil de anclaje adecuado para instalar la cinta tapagoteras. Hay un dato importante. Dentro de la preparación de superficie, si llegamos a tener fisuras en el concreto, si lo estuviéramos viendo en planta, en una placa de concreto, si tenemos fisuras evidentes antes de la instalación del sistema de impermeabilización, utilizamos un producto que se llama cemento plástico tapagoteras. Este cemento plástico tapagoteras es una plastilina asfáltica que al momento de destaparlo y homogenizarlo es un producto que tiene una dureza o es un producto tixotrópico. ¿Qué significa eso? Que el producto no se escurre en superficies verticales. Reparamos o rellenamos todas las fisuras que tengamos en estos puntos y una vez seco instalamos el sistema de impermeabilización completo. Cuando instalamos una impermeabilización, sea de manto autoprotegido, de manto no autoprotegido o sea una cinta tapagoteras, siempre se debe considerar el mantenimiento. Ese mantenimiento debe ser por lo menos cada 18 meses o dependiendo de la zona donde esté instalado, se debe hacer una evaluación técnica para verificar el estado de la impermeabilización y hacer mantenimiento si ya lo requiere. Cada 18 meses, ¿cuál debe ser el mantenimiento? En el caso de los mantos instalados con calor o los mantos autoadhesivos, es revisar los sellos y si es necesario calentarlos nuevamente, resellar toda la impermeabilización en traslapos y remates perimetrales, incluyendo la regata y la media caña, donde estén todas las uniones del manto, y asegurar que están correctamente adheridos. Posteriormente, proteger nuevamente con la pintura bituminosa de aluminio. La otra posibilidad para los mantos autoadhesivos sucede exactamente de la misma manera. Vamos a revisar cómo está el traslapo. Como en este no necesitamos soplete, en el caso de los autoadhesivos, lo que vamos es a nuevamente aplicar presión sobre la superficie. Si hay necesidad, protegemos con pintura bituminosa de aluminio al momento de salir ese cordón de asfalto pequeñito, que no es igual que el manto con soplete, pero es necesario protegerlo de la misma manera. Muchas gracias, espero que la información haya sido de su agrado y cualquier duda o inquietud, aclarar directamente en la tienda con su asesor de servicio.